Entonces vamos a seguir con el tema de interferencia y de difracción. Ya hemos visto los dos temas por separado, pero evidentemente tenemos que juntarnos porque son dos fenómenos que se presentan simultáneamente. Y entonces el tema ahora es ranuras múltiples. Es decir, ¿qué pasa cuando tenemos varias ranuras y la luz pasa a través de ellas? Bueno, evidentemente ya hemos visto que cuando la luz pasa a través de una sola ranura aparece un patrón de difracción. Pero anteriormente habíamos visto que cuando la luz pasa a través de dos ranuras aparece un patrón de interferencia. Bueno, lo que va a suceder acá, de una forma, si pensando de una manera razonable, es que va a aparecer los dos patrones. Entonces vamos a empezar a estudiar este fenómeno. Y vamos a empezar por el caso más sencillo, que es el de la luz pasando a través de dos ranuras de un ancho A, separación entre ellas una distancia D, ranuras rectangulares. Y entonces lo que vamos a obtener desde una manera absolutamente cualitativa, es decir, no vamos a hacer un desarrollo matemático exhaustivo, es lo siguiente. La luz pasando a través de una sola ranura va a generar un patrón de difracción. Acá lo tenemos. Acá tenemos el máximo central. Los valores, los valores del mínimo se presentan para M, acá simbolizado con M sub D, que son los valores del mínimo para el patrón de difracción, como ya habíamos visto antes. Pero además, por el hecho de que la luz que llega a la pantalla pasa a través de dos rendijas, entonces también aparece un patrón de interferencia. Nosotros habíamos visto en su momento, cuando desarrollamos el tema de interferencia, que el patrón que se observaba sobre la pantalla, en realidad lo habíamos visto, lo habíamos obtenido teóricamente, analíticamente, era un patrón como este. Es decir, picos de máxima intensidad, todos de la misma amplitud, separados por mínimos. Entonces eso daba sobre la pantalla esa imagen característica de los patrones de interferencia, que eran la alternancia de franjas oscuras con franjas claras. Nosotros habíamos trabajado en ese momento bajo el supuesto de que el ancho de la rendija, el ancho A de cada una de las rendijas que conformaban la doble rendija, el valor era proporcional a la longitud de onda que pasaba a través de él. Cuando vimos difracción, nos enteramos de por qué esa era la razón, es decir, por qué razón suponíamos eso. Porque claro, al ser el ancho de la rendija proporcional a la longitud de onda que está pasando a través de ella, el ancho central del patrón de difracción se hace muy amplio. Entonces, sobre la pantalla se deja ver claramente el patrón de interferencia disimulando el patrón de difracción. Pero si esto no es así, si esta condición no se cumple, es decir, si el ancho de cada una de las dos rendijas es mayor que la longitud de onda que está pasando a través de ellos, entonces lo que se observa es una cosa como esta. Es decir, el patrón de interferencia y el patrón de difracción, que ahora no va a ser despreciable, superpuestos. Más precisamente, el patrón de interferencia modulado por el patrón de difracción. Y entonces, lo que se puede, digamos, obtener a través de un análisis cualitativo, o bien, obviamente, a través de un desarrollo matemático exhaustivo, que nosotros no vamos a hacer, es que la fórmula que me da el patrón de intensidad es una cosa como esta que estamos viendo acá, donde vemos que existen claramente dos términos, uno que contiene el factor de difracción y otro que, uno que contiene el factor de interferencia y otro que contiene el factor de difracción, ¿sí? Donde phi es el desfasaje entre los rayos que salen de ambas rendijas y beta, como habíamos visto en el tema de difracción, el desfasaje que existe entre los rayos que pasan a través de una rendija entre
el punto que está cerca del borde superior de la rendija y el punto que está en el borde inferior de la rendija. Entonces, esta formulita contiene la influencia de los dos fenómenos, el de interferencia y el de difracción. Y me da por resultado una cosa como esta. Sobre la pantalla se observa, como habíamos dicho, el patrón de interferencia modulado por el patrón de difracción, y en un experimento real se obtiene esta imagen. Varias líneas centrales de máxima intensidad separadas por franjas oscuras, y después los máximos secundarios, que serían este de acá y este de acá, de mucha menor intensidad. Bueno, muy bien. El ejemplo que presenta el libro es para un caso particular para fijar idea. Acá se ha supuesto que tenemos que la distancia de separación entre rendijas, entre las dos rendijas, es igual a 4 veces el ancho de cada una de las rendijas. Aquí hay que observar que en este caso particular lo que vamos a ver es lo siguiente. Los patrones, el patrón de difracción, entonces, como habíamos dicho, presenta sus mínimos para estos valores de los coeficientes MD. Y los máximos, acá tenemos en esta gráfica, de los patrones de interferencia se presentan cuando el coeficiente M sub I toma estos valores. ¿No? Muy bien. Para esta relación de distancia de separación entre las rendijas y de ancho de la rendija, lo que se puede observar en el diagrama resultante es que los máximos en el patrón de interferencia que desaparecen o que no aparecen en la figura resultante corresponden a valores del coeficiente de interferencia igual a 4, 8 y así, digamos, sucesivamente. Esto coincide exactamente para valores del coeficiente de difracción igual a 1, 2 y así sucesivamente. Es decir, que cuando la distancia de separación entre rendijas es 4 veces el ancho de la rendija, yo voy a tener que el cuarto máximo en el patrón de interferencia se ve anulado por el primer mínimo del patrón de difracción. Y entonces aparece el diagrama característico que se ve acá. Evidentemente, a esta altura digamos, de los hechos y de la descripción de los hechos, ante un diagrama como este, uno no podría decir de que este es un diagrama de interferencia o de difracción. En realidad están los dos interpuestos, ¿sí? ¿Qué pasa si tenemos varias rendijas? Es decir, no solamente dos, sino muchas más. Bueno, a través de un análisis similar al que ya hemos venido haciendo, se puede comprobar que cuando yo tengo muchas rendijas, el criterio de interferencia constructiva es este que está acá. Es decir, la interferencia constructiva va a aparecer sobre la pantalla en un punto P cuando la diferencia de camino óptico entre los rayos que emergen, entre las ondas que emergen entre dos ranuras consecutivas, es un número entero de longitudes de onda. ¿Sí? Pero este es el criterio que también se obtuvo por el patrón de interferencia. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que los máximos en el patrón de intensidad para rendijas múltiples, es decir, para una red de difracción, para varias ranuras, aparece en los mismos lugares que en el patrón de interferencia para doble rendija, es decir, no se han movido de lugar. La diferencia aquí está en los mínimos, es decir, ¿qué pasa entre dos máximos consecutivos? Bueno, para contestar esa pregunta lo mejor es hacer un análisis fasorial, porque sin necesidad de hacer desarrollos matemáticos, uno puede comprender el concepto. Entre dos máximos, supongamos para fijar idea, como aparece acá en el ejemplo del libro, que tenemos 8 ranuras. 8 ranuras que son angostas, ¿sí? Esto quiere decir que el ancho de la ranura está en alguna proporción con la longitud de onda que está pasando a través de él.
y que A es mucho menor, o menor en todo caso, a D, la distancia de separación entre rendijas. Bueno, muy bien. Lo que se puede observar es que, como habíamos dicho antes, en el caso del ejemplo de 8 ranuras, vamos a tener dos máximos de intensidad. Y los máximos de intensidad se van a presentar para números enteros de longitudes de onda correspondiente a la diferencia de camino óptico. Y esto, si lo reemplazamos acá, este D por el seno de tita es M lambda. Esto es para cuando el desfasaje entre dos rayos consecutivos sea una diferencia de fase correspondiente a un número entero de veces pi. Muy bien, entonces los primeros dos máximos consecutivos que van a aparecer van a suceder para una diferencia de fase igual a 0 y una diferencia de fase igual a 2pi. Pero entre 0 y 2pi aparecen varios, diferencias de fase que corresponden a los mínimos. Por ejemplo, acá tenemos el diagrama fasorial correspondiente a una diferencia de fase de 180 grados. Evidentemente uno ve que por la composición vectorial, el resultado final, el campo eléctrico resultante, o bien el diagrama de intensidad, da 0. Ahí tenemos un mínimo. Pero también tenemos un mínimo para un desfasaje de pi sobre 4. Acá tenemos el diagrama fasorial correspondiente. Otro mínimo aparece para una diferencia de fase de pi sobre 2. Es decir, las diferencias de fase que corresponden a un diagrama fasorial cerrado me dan una resultante fasorial 0. Es decir, corresponde con los mínimos. Bueno, se puede comprobar a través de este análisis que entre dos máximos consecutivos tengo 7 mínimos. Y esta relación se va a mantener independientemente del número de rendijas que yo tenga. En general, se puede decir que para una red de difracción de n rendijas, entre dos máximos consecutivos correspondientes al diagrama de interferencia, yo voy a tener n-1 mínimos de intensidad. Entonces, digamos, mostrando, digamos, la gráfica correspondiente, acá tenemos el patrón de interferencia para dos rendijas. Acá tenemos el patrón de interferencia para 8 rendijas. Acá se ve que entre dos máximos consecutivos correspondientes a m igual a 0 y a m igual a 1, tenemos 7 mínimos que corresponden también a mínimos secundarios, digamos, de intensidades mucho más pequeñas. Una cuestión interesante que hay que ver acá es que en el diagrama de interferencia para dos rendijas, el máximo de intensidad es constante y además es igual a 4 por I sub 0. Acá es igual a 64 por I sub 0. Y en el caso de que tengamos 16 rendijas, tenemos picos de intensidad correspondientes a los máximos, igual a 256 veces el valor de I sub 0, y si tenemos 16 rendijas, tendremos 15 mínimos. Bueno, este es el comportamiento característico de la red de difracción. En general, en respecto, digamos, de lo que se refiere a la intensidad en el patrón, vemos que se cumple esta ley. El máximo de intensidad para una red de difracción de n ranuras es proporcional a n cuadrado por I sub 0. ¿Sí? Muy bien. Bueno, la característica justamente de un patrón digamos, de intensidad que uno puede recoger sobre una pantalla en una red de difracción es esta de acá. Es decir, tenemos a medida que van creciendo la cantidad de rendijas que va conformando esa red de difracción, el patrón característico es una serie de bandas, es decir, de picos muy estrechos. Acá vemos el caso para 16 ranuras, muy estrecho, que tienen intensidades muy marcadas, y los máximos secundarios
son de intensidades prácticamente despreciables. Entonces lo que se obtiene sobre una pantalla es un espectro de intensidad, ¿sí? De líneas prácticamente. Es decir, donde los anchos de cada uno de los máximos es despreciable. Bueno, esto en la práctica tiene muchísimas aplicaciones. Se encuentran en muchos equipos, digamos, con aplicaciones muy diversas. Acá el libro les detalla el espectrógrafo de rejilla. Acá tienen un esquema de dicho aparato y, como vuelvo a repetir, tiene muchísimas aplicaciones más que nosotros no vamos a detallar. Y con esto damos por terminado entonces este tema.